Hola a todos, vamos a trabajar un poquito de Machine Learning, acá para finalizar ya eh, la clase de gestión de tecnología. El Machine Learning es una tecnología relevante para tomar decisiones objetivas dentro de las organizaciones. Algo importante que conecta con el Machine Learning es que tiene que sustentarse en datos, en Big Data, en grandes cantidades de datos. Y ese es un requisito esencial porque el Machine Learning, al traducirlo, entonces hablamos de aprendizaje automático o aprendizaje automatizado. ¿Qué significa ese tipo de aprendizaje? Que cuando tenemos datos, podemos aprender de los datos y, y este aprendizaje puede repetirse y puede mejorarse, lo que nos permite tomar decisiones a través de un conocimiento sustentado en ese principio data driven, es decir, sustentado en los datos y obviamente tomar decisiones que sean apropiadas para la compañía. ¿Por qué se pone de moda el Machine Learning? Pues básicamente porque es una de las tecnologías que sustentan la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial, como se los he mencionado, pues está sustentada en datos y en datos que tienen que ser analizados, que tienen que ser explorados, que tienen que ser interpretados para poder dar respuestas efectivas a las necesidades del ser humano. Y entonces cuando hablamos de datos, pues creo que ahí hay un panorama muy importante y es dejar a un lado pues esa, digamos, todo esa carga subjetiva que tiene el ser humano dentro de las organizaciones, que es una carga subjetiva muy poderosa inclusive cuando tienen experiencias. Bueno, metámonos un poquito entonces en lo que es el Machine Learning. Y el Machine Learning es un conjunto de técnicas que obviamente permite a los sistemas identificar patrones en grandes volúmenes de datos, patrones o tendencias, ¿cierto? Esa es la gran relación que tiene con la IA, que cuando se identifican estos patrones, entonces entendemos cómo se comporta la realidad. Y esto nos permite hacer predicciones sin programación explícita, es decir, no le estamos poniendo ninguna limitación ni ninguna subjetividad. ¿Sí? Entonces, eso indica que hay aprendizaje a través de los datos, pero a través de los datos pueden existir dos tipos de aprendizajes. Entonces, uno es el aprendizaje supervisado y dos es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es cuando tenemos datos que están estructurados, como el ejercicio que vamos a hacer. Y dos, es aprendizaje no supervisado cuando los datos no tienen estructura, ¿cierto? Entonces, creo que es muy claro que darle esa estructura a los datos depende de un proceso previo, humano, de limpieza, de preparación, y no tener estructura, pues también abre una posibilidad y es decir, bueno, desde la pureza que tienen los datos, cómo puedo hacer esas predicciones y ahí pues se pueden aplicar estos dos tipos principales de Machine Learning, aunque existen otros tipos de Machine Learning. Entonces, esto nos conduce a que hay dos propósitos fundamentales del Machine Learning. Entonces, primero, identificar patrones, analizar grandes volúmenes de datos para encontrar relaciones y tendencias. Perfecto, muy bien. Vamos a encontrar, digamos, acá podemos solucionar la pregunta de qué impacta qué se relaciona con qué, especialmente en términos de la empresa, cuáles son las variables que inciden en el desempeño organizacional. Y también podemos hacer predicciones y obviamente tomar decisiones. Entonces eh, podemos recrear la realidad, entender cómo funciona la realidad. Entonces utilizando modelos matemáticos para ver cómo esa realidad se va a comportar. Y en muchos casos pues podemos automatizar decisiones sin intervención humana siempre y cuando podamos ver en nuestros modelos que lo que obviamente nos plantea los resultados de los modelos de Machine Learning son muy acercados y acertados a cómo se produce la realidad. Finalmente, no es algo ajeno a nosotros. Creo que hoy en día, todos los días nos enfrentamos a estos algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, las recomendaciones de Amazon después de haber entrado o después de haber dejado un carrito vacío, pues nos hace un proceso de retargeting de, obviamente, lanzarnos nuevas recomendaciones, no tan nuevas, obviamente recomendaciones repetidas que están conectadas con
con esos gustos, con esos, digamos, con esos productos que ya hemos visitado y que nos llaman la atención dentro de ese e-commerce como es Amazon. Entonces, todos esos procesos de Machine Learning en los cuales hay grandes volúmenes de datos, se pueden hacer predicciones de nuestros gustos, de nuestro comportamiento como consumidores, como sucede con Netflix, como sucede en WhatsApp, pues están sustentados en Machine Learning. De ahí que sean muy aplicables en las organizaciones y hacen parte de los procesos de transformación digital y su aplicación para procesos empresariales. Bueno, vamos a mirar entonces algo que me interesa que ustedes vayan viendo. La idea es que tengamos este abrebocas y que ya ustedes en sus carreras se vayan metiendo en estos procesos y cómo sucede el proceso de Machine Learning desde el punto de vista del Data Analytics. Y desde el punto de vista del Data Analytics, el Machine Learning tiene tres procesos, creo que son procesos muy conocidos para ustedes, ya los hemos trabajado en Human Resource Analytics, y es que hacemos un procesamiento previo de datos, importamos datos en la aplicación que estemos trabajando, limpiamos los datos, preparamos los datos, pero acá hay un detalle muy importante que hacemos en Machine Learning y es que hacemos una división de datos, ¿cierto? Dentro de todos esos conjuntos de datos que tenemos, hacemos una división en datos de entrenamiento y en datos de prueba. Esto es importante porque tenemos que entrenar unos datos y después de que entrenamos esos datos vamos a probarlos, ¿cierto? Entonces recuerden que siempre vamos a hacer esa división. Ya vamos a mirar cómo se hace esa división en términos de porcentaje. Luego hacemos un modelamiento de datos. Ese modelamiento de datos pues es clave. También lo hemos hablado. Ese modelamiento consiste en entender cómo funcionan esas variables de acuerdo con el tipo de modelamiento que hacemos. Por ejemplo, si vamos a investigar o entender qué variables inciden en cierto tipo de desempeño de la empresa, pues implica identificar esas variables independientes o que causan ese tipo de desempeño. O por ejemplo, en modelos de clusterización podemos mirar qué tipos de grupos previos pueden existir dentro de un conjunto de datos. Luego entrenamos el modelo, luego evaluamos su capacidad de predicción. Finalmente pasamos a la parte 3, entonces miramos cómo están funcionando esos indicadores y ahí es donde generamos ese conocimiento accionable, que conocimiento accionable es puro conocimiento práctico aplicado a las organizaciones. Bueno, entonces recuerde que en el Machine Learning tenemos dos tipos de datos. Entonces tenemos un training set y un test set. El training set pues lo utilizamos como datos de entrenamiento y el test set lo utilizamos como datos de prueba. Vamos a mirar lo que tenemos acá en la diapositiva. Entonces tenemos los precios. Vamos a mirar esta variable como variable dependiente. Creo que hubiera quedado mejor acá a la derecha. Tenemos como variable dependiente el precio de los carros y esos precios desde el modelamiento que nosotros hacemos como analistas o como científicos de datos, pues están influenciados, uno, por el kilometraje del carro y dos, por la antigüedad del carro. Lo que estamos diciendo es que tanto la variable antigüedad del carro como kilometraje del carro lo que nos va a permitir es hacer una proyección, un pronóstico de lo que es el valor del carro. Entonces, vamos a mirar esto, cómo funciona desde el Machine Learning, cómo operaríamos desde el Machine Learning, y aquí ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues creo que ya lo había dicho, entonces tenemos una muestra, ¿cierto? Tenemos una muestra o podemos tener también un conjunto de datos. En este conjunto de datos lo que vamos a hacer es dividir entre training set y test set. ¿Qué sucede acá? Que tenemos este conjunto de datos y ese conjunto de datos hay que dividirlo entre esos datos de entrenamiento y esos datos de prueba. Hay medidas, en mi experiencia y lo que he leído en la literatura sobre Machine Learning, pues ellos dicen, bueno, el entrenamiento de datos, obviamente aquí estamos trabajando con un ejemplo con muy poquitos datos, lo ideal es que fueran muchos datos,
para poder tener un set de entrenamiento muy chévere, muy bueno, diverso, y en el que podamos identificar muchas tendencias, muchos patrones. Y es que siempre hay una relación de 80-20, una relación de 70-30, más o menos. Entonces un 80%, por ejemplo, en el caso que tenemos acá, tenemos un 80% del, del grupo de entrenamiento, de los datos de entrenamiento, y tenemos un 20% de los datos de prueba. En este caso tenemos acá 1, 2 y acá 10, son 20 carros. Entonces lo que hacemos es que aleatoriamente, para que las condiciones sean adecuadas para este tipo de prueba, de experimento, de proceso, entonces tenemos aquí 16 carros que nos van a servir como grupo de entrenamiento, y vamos a tener 4 carros que nos van a servir como grupo de prueba. ¿Cuál es nuestro modelo? Entonces, con estos datos, con estos 16 carros, vamos a probar si el precio del vehículo realmente es afectado, o mejor dicho, creo que es mejor decirlo, si el kilometraje del vehículo y la antigüedad del vehículo influyen de forma positiva y significativa en el precio del vehículo. Eso lo vamos a mirar acá lo vamos a mirar en el grupo de entrenamiento, en el set de entrenamiento, en los datos de entrenamiento. Pero ¿qué vamos a hacer con estos 4 carritos? Que luego de que hayamos entrenado esos datos, los resultados que vayamos a tener dentro del set de entrenamiento los vamos a probar acá, en 4 carros que están escogidos aleatoriamente. Entonces vamos a evaluar los resultados de ese set de entrenamiento en esos carros que no están conectados con ese set de entrenamiento. Vamos a mirar si esta ecuación funciona de la misma manera en los 4 carros. Entonces, paso de el entrenamiento, paso al training set, y lo utilizo obviamente en carros que no hicieron parte del modelo de prueba. Obviamente, aquí es fundamental, y lo que busco es que lo que funcionó dentro del set de entrenamiento pueda funcionar dentro del set de prueba. Eso es el ideal dentro del Machine Learning. Entonces, somos exitosos si cuando lo que predecimos, ¿cierto? Lo que predecimos a través de los resultados del set de entrenamiento es igual o es cercano o muy cercano a ese precio real que tienen los carros. Entonces ahí habrá terminado nuestro ejercicio. Entonces miren la importancia que tiene el Machine Learning en materia de predicción, es poder entrenar ese conjunto de datos para aplicarlo en la realidad, pero que cuando lo apliquemos en la realidad entonces nos permita recrear esa realidad de manera acertada. Y eso es lo que facilita entonces la toma de decisiones de manera apropiada. Perfecto, entonces de aquí vámonos a hacer un primer ejercicio sencillo de Machine Learning.